día de estos, Fernando, hicimos una reunión de exalumnos de colegio, que la hemos hecho con frecuencia, de esas reuniones que de paso pasan a ser espacios agradables, porque se cuentan anécdotas, se reviven experiencias de colegio, y las anécdotas de colegio cuando uno era un carajillo, no sé si de las tonterías que uno hacía o de las cosas que uno hacía y todo el mundo se reía, pero en este caso uno de nuestros amigos contó que es un hombre que hoy se ve con canas por todo lado, más peludo que yo obviamente, sí, claro. Y que llegó a un lugar donde venden comestibles y ese tipo de cosas, y él parquea su carro justamente entre las dos rayitas amarillas que hay en el lugar para parquear el carro, pero observa, él parqueándose muy correctamente, que el carro que está a su derecha está mal parqueado, tirado hacia la izquierda de él, hacia el carro de él, con tal de que él sabe que él parqueando bien su carro va a impedir la entrada de la persona que está en el otro carril. Él va y hace sus compras en el supermercado, en ese momento se encuentra en la fila pagando, con unas 3 o 4 personas adelante, y en eso oye a una muchachilla destimbrada gritando: ¿quién es ese imbécil que está mal parqueado, placa número tal y tal? Él inmediatamente capta que él es, ¿verdad?, la persona referida, pero se hace el tonto y sigue esperando que las cosas marchen. Se le herdea un poco la cajera de paso y entonces se hace más tedioso, y la mujer tiene 3 oportunidades para gritar quién es el imbécil que está mal parqueado, ¿no? Al final, él termina de pagar, va a su carro, él logra meterse correctamente, tenía espacio, y entonces la muchachilla llega a reclamarle y le dice: usted no oyó la pregunta que yo hice ahí en el supermercado. Entonces mi amigo le dice: sí, ¿cómo no? Es que usted preguntó por un imbécil. Yo no soy el imbécil que usted preguntó. Y entonces, muy tranquilamente guardó las cosas que había comprado, y solo ahora sí, por fastidiar un poco a la muchachilla, volvió a cerrar el carro y se volvió a comprar el periódico. Pero esto da cuenta de que hoy hay como cierta irreverencia, falta de respeto por los adultos viejos, y hasta tal vez no solo por los adultos, hay un irrespeto en el trato general. Claro, porque ella no sabía si que era canoso. Nada, no se imaginaba quién podía ser, y viendo un viejo de 70 años, 69, 71 años que podía andar, y además bien canoso, porque si era súper canoso, por lo menos podía haber tenido el respeto de aguantárselo, ya después de los insultos que había dado, para que sacara su carro, ¿no? Y siguió insistiendo. Pero es curioso, porque en esto algo está fallando, falla el proceso educativo, o del hogar, porque hay un mocoso que se expresa así, representa mucho también su hogar, no solo la escuela, el hogar, las tradiciones, el comportamiento, los hábitos, las reglas de trato social, las cosas básicas que a uno le han enseñado siempre, de relación mínima, de respeto hacia otra persona, de respeto a los mayores, a los adultos, a los viejitos, a lo que sea. Ahí se pierde todo ya. Pero uno dice: pero el proceso escolar también, ¿qué pasa con el proceso escolar? Es decir, al final de cuentas uno hoy siente, digamos, yo no tuve, en mis 43 años de docencia, nunca tuve alumnos malcriados ni maleducados, dichosamente fueron siempre respetuosos y atentos, pero uno hoy oye a veces que colegas, no solo de la universidad, sino de colegios, sienten que hay un comportamiento de los estudiantes que es retador, insolente, maleducados a veces, irrespetuoso con los docentes. Los docentes a veces tienen miedo, y eso lo dicen los periódicos cuando hacen análisis de la educación secundaria, miedo de llamar la atención a los estudiantes, porque de pronto hasta traen a los papás y a todo el mundo y acusan. Entonces uno dice: ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Los sindicatos de educadores, ¿a dónde están? Jugando un papel importante en eso también, haciendo ver que la docencia no solo es un oficio, es también una vocación. Sí, ahora, bueno, sobre eso habría mucho que comentar, porque siempre cuando uno habla de valores, conductas, tradiciones, tiene que meter en el cuadro los prejuicios de uno. Sí, claro.
Yo recuerdo, ahora que hablaste de los docentes, una vez a propósito de una modificación que se estaba haciendo en el manejo de la enseñanza secundaria. Ahora no recuerdo los detalles, porque bueno, usted sabe que mi memoria está de capa caída, pero nos invitaron a personas que teníamos que ver con la educación. En ese entonces el ministro de Educación y algún funcionario más o funcionaria del ministerio, no recuerdo si estaba también el rector de la UNA, pero estaba yo ahí haciendo relleno como rector de la UCR, y era en la sala de un cine josefino. Puede haber sido la sala Garbo, creo que fue la sala Garbo. Y entonces tuvimos una especie de mesa redonda sobre el tema en cuestión. Hicimos algunas intervenciones, cada uno en su posición, y de pronto está hablando el ministro de Educación, el doctor Francisco Antonio Pacheco, y había estudiantes de secundaria, profesores y público en general, estaba lleno el carro. Y de pronto una profesora de secundaria interrumpe al ministro delante. ¡Descarado! ¿Así? Digamos que claro, el pobre Francisco Antonio, pobre digo porque uno se pregunta, ¿qué haría uno en ese caso? Cuando a mí me pasó eso, me lo hizo un politicastro liberacionista de Punta Arenas, cuando una cosa parecida me pasó en el centro regional de la universidad en Punta Arenas. Yo simplemente me puse de pie, mandé el diablo a todo el mundo, no así, pero sí le dije, yo no vine aquí a que me insultara un cretino, me voy, y me fui, no hubo manera de que me cogí el carro y no paré hasta San José, pero eso no lo podía hacer ahí. Esa vez el director del centro regional era el doctor Camacho, el filósofo, no hallaba qué hacer, digo, no puede ser. Luis Camacho. Era un tipo que se llamaba Guido no sé cuánto. Haciendo una demagogia, pero a mí no me importaban los argumentos de él en relación con lo que se discutía. Esas cosas pasan y no, pero aquí don Francisco Antonio no hallaba qué hacer y la mujer, pero así era. Entonces decía yo, ¿y ahora qué están aprendiendo estos jóvenes que están aquí? Y yo resolví indicar que no iba a intervenir más, que ese no era el ambiente adecuado para tener una discusión apropiada. Don Francisco Antonio terminó como pudo y después aquello fue un zafarrancho, pero era promovido por una educadora. Entonces digo yo, aquí el título de educador, esta señora de educadora se lo encontró en un basurero, perdón. No. Y entonces no es tan fácil decir que falta la intervención de los educadores, con educadores como esos. O por ejemplo, cuando un director de colegio, a mí me tocó ser casi testigo, intervenir en el asunto, un director de colegio, al hijo de una compañera de trabajo, lo echó del colegio así arbitrariamente, porque no le gustaba el largo del cabello del muchacho. Y no, ¿cómo hacer eso? Entonces lo echó porque el pelo era muy largo. Entonces el joven se fue, se peló a rape y volvió. Y entonces lo echó por provocador. Eso fue antes ahora te digo el lugar. Y claro, entonces ahora los demás compañeros empezaron a pelarse a rape como protesta, pero entonces ahí los que estaban educando al director eran los carajillos. Los carajillos. Bueno, eso son anécdotas, pero uno tiene que decir, bueno, ciertamente debe haber un régimen de respeto
que se elabore alrededor del respeto, es decir, que se lo ganen. Así, estamos de acuerdo. Ese es el problema. Ahora, la pregunta de qué hacen los hogares, hay ahí mucha tela que cortar, porque de verdad no parece haber una gran dedicación actualmente por parte de los hogares para imponerles no imponerles, enseñarles algunas normas de respeto, y no necesariamente por los viejos, porque toda persona lo merece, sea grande o sea pequeña. Segmentar el respeto en categorías etarias no es del caso. Por supuesto, hay una cuestión que está de por medio. Hay que suponer que en promedio las personas mayores, los que estamos muy viejos, tenemos menos aptitudes físicas para transitar, por ejemplo, por ciertos lugares, para subir escaleras, para todo eso, y que entonces en esos casos hay que ser más tolerantes. Hay que ser más tolerantes, como lo es uno con los niños. Un niño de 2 años o de 3 va tratando de subir una escalera, y yo lo observo, lo primero que hago es tratar de ayudarle a subirla. Me empieza a doler la idea de que se vaya a dar de trompicones rodando por la escalera. Ese tipo de cosas. Y no sé cómo. Les cuesta mucho ahora en estos tiempos enfocar esa cuestión. A propósito de esos niños, un día tuvimos una experiencia muy bonita, porque salimos con los 3 nietillos varones, los más pequeñillos, y al hijo mío se le ocurrió ir a un mall donde hay unos carritos donde se pueden sentar los chiquitos y pueden manejar. Por supuesto que uno de 4 años, otro de 2 y uno de 1 año. Pero el de 4 y de 2 manejaban su carrito. Tan regulada la velocidad, está todo. Pero el mocosillo de 1 año, el famoso nieto mío Marco, lo sientan en un carrito, pero lo maneja el papá con controles. Entonces, claro, el carajillo iba adelante como 5 metros del tata, y todo el mundo tenía que ver con el mocoso, porque nadie podía entender que un chiquito tan chiquitito anduviera manejando un carro para atrás, para adelante, diera vuelta. Fue un vacilón esa experiencia. Yo decía, bueno, a mí me ponen a manejar esos controles, yo atropello a todo el mundo, pero mi hijo lo hacía muy bien. Ahora, y ahí la experiencia era que los adultos se quitaban para darle campo a los bebés cuando venían con los carritos. Eso pasaba, porque habían 20 carritos en ese mall trabajando, entonces, pero todo el mundo entendía el juego. Pero bueno, habría que examinar eso. Y ya uno pierde la capacidad de intervenir en ese debate, porque en la época en que nosotros, yo, digo, como usted es más joven, ligeramente, pero uno tenía unos recursos retóricos para hablar de esas cosas. Pero si yo usara el lenguaje que yo usaba para hablar con mis alumnos del Liceo del Sur alrededor de estos temas, si lo usara ahora, hacen mofa de mí. Eso estoy seguro. Porque yo recuerdo en el Liceo del Sur fue muy peculiar en la época en que yo entré. Yo fui profesor fundador del Liceo del Sur. El Liceo del Sur lo fundaron corriendo, sin edificio, y lo instalaron como institución alterna en una escuela de San José, de Barrio Cuba, y eran 800 estudiantes. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría eran estudiantes que se habían retrasado por razones socioeconómicas, que no habían entrado al colegio. Y así que entonces, me toca llegar ahí. Yo era muy jovencillo, y digamos que iba a cumplir 19 años. Y claro, superaba en edad por 3 años, algunos por 4, por 5, pero, o sea que era serio el asunto desde ese punto de vista. Y sin embargo,
no encontraba, yo encontraba que esos muchachos y esas muchachas tenían una especie de atracción reverencial, no por los profesores y las profesoras, sino por la institución que se les estaba abriendo. Y venían de zonas que ahora son normales en todo sentido, tienen sus propias instituciones de secundaria y todo, pero en aquella época, por algo se llamaba Liceo del Sur, ¿verdad? Barrio Cuba, Sagrada Familia, Atillo, Cristo Rey. de la abuelita bastantes. Y entonces había los padres probablemente les decían que aprovecharan la oportunidad. Entonces la disciplina no era un problema. Cuando digo disciplina, comportamiento más bien, no era un problema. Realmente era manejable. Y yo siendo tan jovencillo, podría haber dicho que iba a tener problemas y en absoluto. Y bueno, cada uno tiene su estilo. Yo les daba clases de química y física, lecciones de química y física. Pero me hacía una composición del lugar sobre la trayectoria cultural de ellos que pudieran haber tenido y sin entrar en prejuicios. Y de vez en cuando les llevaba temas de otra índole, le leía fragmentos de cuentos o poemas. Yo les metía así como una cosa que era lógica, parte del curso, las poemas de Rabindranath Tagore. Tan bonitos. Y realmente acogían eso con muy buen talante, muy buen talante. Y luego estudiábamos química y física. Y bueno, el resultado es que cuando llegaron a quinto año, yo los llevé hasta quinto año a ese grupo, pues ya dejé el colegio. Solo uno de ellos perdió el examen de matemática, los demás todos aprobaron todo. Y de ahí salieron excelentes y muy bien reputados profesionales de ahora. Entonces de ahí uno dice, hay de por medio también una actitud de las familias que les dicen, no, esto es valioso el colegio, en condiciones muy precarias de trabajo, porque claro, si no se tenía edificio propio, ¿verdad? Si yo usara el lenguaje que usaba para hablar con ellos de estas cosas, ahora me tirarían tomates y creo, no sé. Ese es No, pero cambia, digamos, uno siente... A mí me preocupa, digamos, observar el proceso educativo ahí, en términos de colegios, tanto sector privado como sector público, y uno siente a veces en el sector público cierta flojedad, digámoslo así, que responde mucho también a acciones que los sindicatos no contribuyen a formar en sus afiliados, en valores, en la responsabilidad social del educador, en la importancia que tiene. No es solo la lucha por las reivindicaciones que son válidas desde el punto de vista laboral, sino claro, desde el punto de vista académico, y la responsabilidad que debe haber. Yo vivo al frente de una escuela donde este año, el primer semestre, una maestra faltó en primer grado casi todo el semestre, con miles de excusas, al final la han sustituido, pero digo, esos niños de primer grado tienen un bache ahí, claro, terrible, claro. Y uno siente y percibe y sabe que ahí siguen fallando algunas cosas así, ¿verdad? En un momento determinado, porque una niñita de primer grado pues, era cercana, yo fui a hablar ahí, me preocupaba, digamos, la atención, y la maestra, la directora, que me atendió muy finamente, me dio las explicaciones de la ausencia de la maestra, y le dije, si quiere vamos, porque ya estaban a punto de sustituirla, pero no había traído la maestra un documento que debía traer, y ella vivía en Cartago y tenía que trasladarse allá a Tres Ríos. Entonces le dije, hey, yo la llevo, vamos a traer el documento, con tal de acelerar el proceso. No se atrevió a ir, seguro le dio miedo ir a la casa y pensar que la maestra no estaba o algo así.
Pues supuestamente estaba incapacitada y en cama y ahí no se la quiso jugar para ir a recoger el papel. Duraron como 3 días después para llevar el papelito. Todo eso es un atraso para los niños, ¿verdad? Entonces uno dice, pero esta cosa, ¿cómo es? Es decir, al final de cuentas, eso y las actividades que señalan los sindicatos a veces con los afiliados docentes, meten actividades en horas laborales. Entonces, salen de la clase porque se van para una actividad sindical y después traen seguro un papelito de que fueron a la actividad, pero mira, tiene que haber algún grado de organización que no incida negativamente en la pérdida de tiempo de los niños ni en el abandono de los niños en aula, porque no hay sustitutos y la directora o el director de la escuela tampoco sustituye al ausente. Entonces los niños quedan al garete 1 o 2 horas o una tarde o les suspenden las clases. Y eso me parece que tiene que ser revisado. En este caso, yo digo por los sindicatos, tienen que llamar la atención, tienen que formar responsabilidad en las filas de los docentes, en hacer ver que también tienen una misión y que de alguna manera la educación nacional, la educación estatal, pues es tan importante como lo es la educación privada, ¿verdad? Y en la educación privada uno no ve esas fallas, si las ve en el otro sector. Bueno, también una posibilidad que ya no es viable porque vamos a ver, aquí cuando se habla del ejemplo universal de Finlandia, entonces, hagamos como en Finlandia, hagamos lo que nuestra educación tiene que ser como la de Finlandia y esas cosas. Eso es lo que yo llamo el lugar comunismo imitativo, no es así nomás que uno dice, bueno, todo eso depende de tradiciones nacionales, pero tal vez un cambio metodológico general, lo que podría darse, de que esas cosas no sean problema. Sí, los estudiantes no necesitan que haya un maestro siempre delante, si hay otros. Sí, así es. Pero bueno, dicen que hay que aterrizar ahora porque el tiempo se ha